La próxima semana presentarán una propuesta innovadora. No quiero respuestas copiadas. Este proyecto vale el 40% de su nota final. No puedo fallar. Vivimos en una época donde una respuesta tarda segundos en aparecer. Nunca había sido tan fácil resolver una tarea, escribir un ensayo o responder un examen con solo hacer una pregunta. Pero existe otra pregunta mucho más importante. ¿Estamos aprendiendo o simplemente estamos copiando respuestas? Andrés era un buen estudiante. No era el más brillante, pero sí uno de los más disciplinados, hasta que llegaron las entregas acumuladas. Los exámenes, las noches sin dormir, la sensación constante de que por más esfuerzo que hiciera, nunca era suficiente. Necesitaba ayuda, no quería hacer trampa, solo quería respirar. Entonces, descubrió la inteligencia artificial. Escribió una pregunta, esperó unos segundos y apareció una respuesta impecable, ordenada, clara, bien escrita. Lo que antes le tomaba 3 horas, ahora estaba listo en menos de 1 minuto. Era imposible no impresionarse. Por primera vez en mucho tiempo sintió que llevaba el control. O al menos eso creyó. Las notas comenzaron a subir. Los profesores felicitaban sus trabajos. Sus compañeros le preguntaban cómo lograba terminar todo tan rápido. Cada resultado parecía confirmar que había encontrado el camino correcto, pero había algo que nadie veía. Mientras las calificaciones mejoraban, su capacidad para pensar por sí mismo comenzaba a desaparecer. Primero fue un trabajo. Después otro, más tarde un resumen, luego una presentación, después un correo. Finalmente, cualquier duda. Sin darse cuenta, dejó de investigar, dejó de subrayar, dejó de hacerse preguntas. Cuando aparecía un problema, ya no buscaba comprenderlo. Solo esperaba una respuesta. Los libros permanecían cerrados, los apuntes dejaron de llenarse, y el silencio de sus cuadernos era el reflejo del silencio de su pensamiento. Desde afuera todo parecía un éxito. Por dentro, algo se estaba apagando. Entonces llegó el día que no podía evitar. La defensa oral de su proyecto. No había opción de copiar. No había botón para generar respuestas. Solo estaba en él, su trabajo, y un jurado dispuesto a hacer preguntas. La primera fue sencilla. La segunda exigía explicar el porqué. La tercera cuestionaba una conclusión. Entonces ocurrió. Por primera vez, Andrés descubrió una verdad incómoda. Había leído muchas respuestas, pero nunca las había entendido. Las palabras estaban en el documento, pero ya no estaban dentro de él. El silencio fue más doloroso que cualquier respuesta equivocada. No perdió únicamente una evaluación, perdió la confianza en su propia capacidad para pensar. Comprendió que había confundido producir respuestas con construir conocimiento. Y entendió algo que ninguna tecnología podía hacer por él. Aprender duele, requiere tiempo, equivocarse, volver a empezar, pensar. Días después, uno de sus profesores se sentó junto a él. No lo regañó, no criticó la inteligencia artificial, solo le hizo una pregunta. ¿La herramienta hizo el trabajo o dejó de hacerlo tu mente? Esa pregunta cambió todo, porque entendió que el problema nunca fue la tecnología. Fue haber renunciado al esfuerzo de comprender. Desde ese día decidió usar la inteligencia artificial de otra manera. Ya no le pedía que pensara por él. Le pedía que le explicara, que cuestionara sus ideas, que le mostrara otros puntos de vista. Volvió a leer, a escribir, a equivocarse, a debatir, a construir respuestas propias. La inteligencia artificial seguía presente, pero había dejado de ocupar el lugar que nunca le perteneció. Ahora era una herramienta, no un sustituto de su pensamiento. Meses después, volvió a presentar un proyecto. Las preguntas fueron incluso más difíciles. Pero esta vez no buscó recordar respuestas. Respondió desde la comprensión. Argumentó. Defendió sus ideas. Reconoció lo que no sabía. Y, por primera vez, no necesitó esconderse detrás de un texto perfecto. Porque había recuperado algo mucho más valioso que una buena calificación, había recuperado la confianza en su propia mente. La inteligencia artificial seguirá cambiando la educación, cambiará el trabajo, cambiará la forma en que vivimos. Eso es inevitable. Lo que aún depende de nosotros es decidir cómo la usamos. Podemos convertirla en una muleta o en un trampolín.
puede darnos respuestas, pero nunca podrá reemplazar la curiosidad, la duda, la creatividad, el criterio, porque una máquina puede generar información. Solo un ser humano puede comprenderla, cuestionarla, transformarla y convertirla en conocimiento. La inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria. El pensamiento crítico sigue siendo el verdadero superpoder humano.